Noticia del Real Madrid, bienvenidos a mi canal. Ya tenemos la lista de convocados para el partido de Liga ante el Valencia. Fran García, nuevo jugador del Real Madrid. Modric y Benzema ya han dado su respuesta a su futuro en Chamartín. Si te gusta este tipo de contenido, dale un enorme like y suscríbete al canal. Sin más preámbulo, comencemos. El Real Madrid recibe este jueves al Valencia en el estadio Santiago Bernabéu y Ancelotti trae buena noticia con su convocatoria. Aurelien Tchouaméni y Dani Carvajal ya se han recuperado de sus respectivas lesiones y estarán el día de mañana disponibles. Son las principales novedades, ya que ambos vienen siendo titulares indiscutibles con Ancelotti. Carvajal siempre, ya que es el único lateral derecho en el conjunto merengue y en el cual confía el italiano al 100%. Y Tchouaméni, que desde que llegó verano se ha acentuado en una posición de pivote del cual se ha ido Casemiro y ha sido el único jefe. Sin embargo, hay que decir que se queda fuera de la lista del día de hoy David Alaba, que tampoco se ejercitó en la sesión del día de hoy, mientras que Lucas Vázquez aún no tiene el alta médica y Ferland Mendy pasará más de un mes en la enfermería. Bueno, mi gente, vamos con la convocatoria del día de hoy del Real Madrid ante el Valencia. En la portería, Thibaut Courtois, Lunin y Luis López. Defensa, Carvajal, Eder Militao, Vallejo, Nacho, Odriozola y Antonio Rüdiger. Centrocampista, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouaméni y Dani Ceballos. Mientras que en la delantera vuelve Hazard, Benzema, Asensio, Vinicius Junior, Rodrigo y Mariano. Estos son los convocados por parte del conjunto merengue ante el Valencia el día de mañana. Con respecto a los fichajes para la próxima temporada, el conjunto merengue ha anunciado y se ha reforzado en una posición clave para la siguiente campaña. Fran García, 23 años, vuelve a casa. El lateral del Rayo Vallecano será jugador del Real Madrid a partir del 30 de junio del próximo verano y será a todos los efectos jugador de la primera plantilla madridista. El acuerdo se cerró la semana pasada. Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, ha reconocido que ya hay un acuerdo con los merengues, mientras que el día de hoy se ha hecho oficial su retorno a los blancos. El acuerdo con el defensa es para las próximas 5 temporadas. De esta manera, el puesto de lateral izquierdo quedaría bien cubierta con esta nueva incorporación en una demarcación que solo Mendy es el especialista en esa posición por los momentos. Los blancos adelantaron al Bayer Leverkusen, gran interesado por el español, y a otro equipo de la liga alemana, mientras que Modric y Benzema han salido al paso de los rumores. Rechazan irse a Arabia Saudita y así lo han comunicado hoy mismo en el vestuario. Ambos quieren retirarse en el conjunto blanco. El croata y el francés han sido dos de los grandes protagonistas de la jornada de hoy en Valdebebas. Esta mañana surgió una información del periódico El Mundo, en la que se hablaba de un ofertón mareante para hacerse con ambos jugadores y potenciar la competición árabe. Ambos jugadores ya han dado su respuesta y el madridismo puede estar muy tranquilo. Si bien es cierto que Luka Modric no está atravesando por un buen momento de forma actualmente en el Real Madrid, esa es la realidad, pero nadie debe olvidar del tipo de futbolista del que estamos hablando. Un superdotado fuera de todo tipo, ganador de diversos títulos tanto colectivos e individuales. Si bien es cierto que tiene 37 años y a su edad otros deciden irse al fútbol de Japón o al fútbol americano para jubilarse, pero Luka Modric se lo ha dejado muy claro el día de hoy al madridismo. Quiere retirarse en el Santiago Bernabéu y recuperar su mejor nivel para poder disputar al máximo nivel lo que queda de temporada, ya que posiblemente puede ser que sea su última temporada. El conjunto merengue aún no ha renovado al croata, viendo el gran momento de Camavinga y Dani Ceballos y el posible fichaje de Bellingham. Veremos cuál es la decisión final de los blancos, si deciden darle una nueva renovación o dejarle marchar a una leyenda que es historia en el madridismo. En mi opinión será una dolorosa partida del club, pero tampoco sería un drama retirarse con 37 años de la élite mundial e irse a jugar o jubilarse, mejor dicho, al fútbol árabe, donde serán sus últimos momentos como futbolista y sería muy bien remunerado. Veremos qué sucede con este tema con respecto al croata Luka Modric. Mientras que la situación actual de Karim Benzema es completamente distinta a la de Modric. La postura del francés y el Real Madrid es renovar por un año más. El acercamiento y entendimiento entre ambos es muy positivo, en una demarcación en la que el conjunto merengue no tiene por los momentos un reemplazo y que se ha fichado a Endrick es para el 2024. Siendo de esta manera un fichaje a largo plazo. En mi opinión, no descarto que a final de temporada Benzema se termine marchando. Un jugador leyenda en el conjunto blanco, ganador de diversos títulos colectivos
y siendo decisivo quizás en la mejor época del conjunto merengue. Pero señores, hay que tener en cuenta que ya Benzema tiene una edad, 35 años, y ya ha ganado muchos títulos con el Real Madrid. Este último año fue campeón de Champions, de la Liga, y ganó el Balón de Oro. Por lo tanto, yo no descartaría completamente la posibilidad de que Benzema se vaya a jugar al conjunto, o mejor dicho, al fútbol árabe, con Cristiano Ronaldo, que también hizo lo mismo. Si bien es cierto que la mayoría de los futbolistas ya cuando tienen cierta edad, a partir de los 33, toman estos rumbos. Quizás para no tener esa presión mediática que tienen todos los días con estar en este tipo de clubes como Real Madrid, Barcelona, Manchester City. Entonces en este caso serían una liga menos competitiva y siendo bien remunerado. De igual manera el Real Madrid, al no hacer fichaje, al no tener otro fichaje en la delantera que no sea Endrick, que es para el 2024, veremos si a final de temporada logra fichar un delantero, por lo menos hasta el 2024. Un delantero parche, el cual compita con Benzema, en este caso que siga el jugador francés, o en este caso que termine marchándose al fútbol árabe, sea el 9 del conjunto merengue. Cabe destacar que Haaland, por ahí escuché que hay ciertos rumores que no está a gusto, que no está conforme con la metodología de Pep Guardiola. Entonces, bueno, veremos qué sucede. Si te gustó este video, dale un enorme like y recuerda suscribirte al canal para que no te pierdas de ninguna de las mejores noticias del Real Madrid. Nos vemos en el siguiente video. Un gran abrazo. Chao, chao. Hasta la próxima, merengues. ¡A la Madrid!